Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al evento, al conversatorio mensual de Dignidad y Derecho en colaboración con la Universidad San Francisco. Para este mes hemos elegido el tema de la metodología de investigación jurídica en honor al libro del cual Emiliano Gil y Jaime Vaquero son coautores. El profesor David Castillo, de la Universidad de los Hemisferios, abogado, máster en Derechos Humanos y candidato a doctor por la Universidad Austral, va a ser el moderador de este evento. Nos acompaña Emiliano Gil, profesor investigador de la Universidad San Francisco, coordinador del área de Serie Cosmos, doctor en Historia y miembro de la Academia Nacional de Historia. Y por supuesto, Jaime Vaquero, profesor de la San Francisco, doctor en Derecho, abogado, filósofo y teólogo, miembro de la Academia de Historia Eclesiástica. Les pedimos que lo reciban con un aplauso, por favor. Más alto porque si no, no lo vamos a poder. Muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que son parte de Dignidad y Derecho. La verdad es que para mí es un placer estar hoy con ustedes y, por supuesto, a los autores de esta gran obra, a quienes respeto infinitamente y que, por supuesto, me siento casi que fuera de lugar aquí sentado entre dos mentes tan brillantes. Y obviamente también la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, estudiantes e interesados en este mundo de la metodología de la investigación jurídica. Voy a hacer una pequeña introducción y después también voy a explicar un poco cuál va a ser la modalidad de este conversatorio, de manera que todos estemos claros y podamos sacarle el mayor provecho posible. Cuando me invitaron a hacer la moderación de este evento, estaba justo pensando, ¿no?, en cómo hacer la introducción y cómo veo yo como profesor de universidad y de pregrado, cómo a veces nuestros estudiantes le huyen a la metodología de la investigación. Cómo de cierta manera puede ser vista como este fantasma, este cuco de las facultades de Derecho, que hace que la gente se aleje, ¿no? Que diga, no, eso es para los científicos, eso es solo para los doctores. Y yo creo que el profesional del derecho nunca puede dejar de investigar. Me parece que la investigación jurídica no es algo solo de los doctores, solo de los profesores, es algo de todos los profesionales, y en particular de los juristas. Y creo que esta obra viene justamente a aportar a ese mundo, ¿no?, a darnos una visión bastante más amable y amigable de lo que es la investigación jurídica. Y creo que ese es el reto hoy por hoy de las facultades de Derecho de nuestro país. Es hacer que nuestros alumnos se acerquen a la metodología de la investigación jurídica sin miedo. Que no vean en esta parte de la ciencia jurídica algo imposible de conquistar, sino más bien esta forma de hacer investigación de calidad en derecho. Porque muchos piensan que todo está dicho y en realidad la ciencia jurídica hoy es cuando más necesita gente pensando, investigando y escribiendo. Así que quiero arrancar invitándolos a todos los que nos ven, a las personas que están aquí, a que le pierdan el miedo a la metodología de la investigación jurídica y que se animen a hacer investigación, porque el derecho lo necesita, el país lo necesita. Así que tengo mucha fe de que el conversatorio de hoy sirva también para eso, para que escuchen de la palabra de estos dos grandes autores lo que es la investigación en derecho y cómo podemos animarnos a perderle un poquito ese miedo que puede existir. Muy bien, vamos a comenzar con palabras de cada uno de nuestros ponentes y después de esas palabras pues se va a abrir un panel para que todos podamos hacer preguntas y enriquecernos principalmente del diálogo. Como siempre les digo a los autores cuando escriben libros, dejarán algo para los lectores, ¿no? Un poquito de incertidumbre, de curiosidad, no spoileemos todo, invitemos a la gente a leer esta obra que vale mucho la pena. Vamos a comenzar con Emiliano, mucho gusto Emiliano, por favor, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme a este conversatorio. Es bonito volver otra vez a juntarme por este tema, sobre todo con Jimmy, compañero, amigo
y sobre todo colaborador en muchas facetas. Y hablar de este tema, que como tú bien has comentado, es algo muy importante. La metodología no es solo algo básico para la investigación, sino más que la metodología es algo vocacional, es algo que nos debe gustar y es básico para encontrar la verdad. Y más en justicia, en el método, en el mundo jurídico, porque estamos buscando la verdad para defender o para cambiar las normas, ¿no? Además, atendiendo a lo que es lo que es el mundo jurídico, es un mundo, aunque parezca que es muy anclado en el pasado, es algo muy dinámico. La sociedad va cambiando, las personas somos diferentes, vamos a ir cambiando de mentalidad, vamos a ir cambiando de cultura, y esto nos va a hacer que busquemos la información de diferentes formas, va a ir cambiando con el tiempo. Yo quiero ser breve, fundamentalmente porque me interesa más bien desde mi experiencia investigativa cómo dar a conocer cómo yo trabajo. Fundamentalmente, para mí, la metodología es básica, pero no es básica, porque la metodología la encontramos nosotros. O sea, nosotros nos adaptamos a nuestras capacidades y buscamos nuestra propia metodología. Es bonito tener una base teórica, pero en realidad la experiencia nos va a decir que la metodología muchas veces no sirve. Nosotros nos encontramos nuestra propia metodología en función de nuestras necesidades. Y sobre todo yo recomiendo que si vamos a investigar, nos tiene que gustar y buscar un tema que nos guste. Sin eso no vamos a tener ni una buena experiencia ni una buena metodología de investigación. Me gustaría que me hicieseis al final preguntas sobre este tema para poder mejorar vuestra metodología investigativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. La invitación está planteada. Lo bueno si breve 2 veces bueno. Sí, como dijo Baltasar Garzón. Exacto. No, la invitación está planteada. Creo que es una excelente oportunidad para hacer muchas preguntas. Yo ya tengo algunas en mente que lo voy a hacer después de Emiliano, a propósito de cómo acercarse a la temática de la investigación. Bueno, ahora vamos a escuchar al otro autor de esta obra, el doctor Jaime Vaquero. Por favor. Gracias, David. Gracias, Emiliano. Buenas tardes a todos. Hace ya 7 años debe ser, Emiliano, éramos compañeros en otra universidad, se me acercó y me dijo, dime, escribamos un libro de metodología de la investigación jurídica. Claro, Emiliano es historiador, pero me dijo, bueno, es lo que ahora requiere la academia. Manos a la obra, nos dividimos el trabajo. Pueden ver, el libro tiene 2 partes, la primera la hizo Emiliano, la segunda yo, y nos salió este librito, ¿no? Entonces, me emociona mucho este reencuentro, porque ahora estamos trabajando en otra publicación, en otro libro, y partir de lo que ha dicho Emiliano, ¿no? Que efectivamente hemos hablado de metodología, pero que la metodología, lo que les he dicho a mis alumnos, que les agradezco por estar aquí, a mis alumnos, de una alegría verlos por aquí, que no podemos encajonarnos, y lo ha dicho Emiliano, ¿no? O sea que si uno se aferra a un método, puede perder la visión del horizonte. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos está pasando ahora en el mundo? Me parece que estamos amando tanto el método y la revista científica y el artículo publicado y la revisión de pares, el videito que veíamos en clase de Celicosis, ¿no? Que podemos perder el norte, ¿no? ¿Y el norte dónde está? El norte está en el ser humano, ¿no? Cuando era joven escuchaba la frase de Caro Bautina, ¿no? De la ilusión de ser expertos en humanidad. Esa frase a mí me conmovió. O sea, y dije, bueno, quiero ser experto en humanidad, más que en derecho, porque estudiaba derecho en ese tiempo. Buscar la verdad más que la técnica, ¿no? Y otro gran pensador que admiro, Ratzinger, dice que la técnica celebra su triunfo extraordinario en este momento de la historia, ¿no? Lo técnico, lo procedimental, pasos, pero luego nos olvidamos, anotar aquí, de la grandeza del ser humano, de esa búsqueda de la justicia que ha dicho Emiliano, la verdad, la justicia en la verdad, de esa visión de conjunto, el holismo, ¿no? El holismo, conectar todo con todo, la identidad humana que es tradición y progreso. El derecho no se puede estancar, tiene que progresar. No podemos tener una visión antigua, ¿no?
la invitación a pensar a fondo, ¿no? Eso también me parece que es una llamada de este libro. Pensemos a fondo, cuando se habla de la abstracción, ¿no? Temas que con José Gabriel hemos pedaleado, como dicen en España, ¿no? Bastante, ¿no? A pensar en grande. ¿Por qué la norma jurídica se tiene que quedar en cubrir una necesidad concreta cuando puede abarcar muchísimo más, ¿no? Suelo hablar de cuando se publicó la ley de defensa del artesano, ¿no? La persona que la preparó les contaba a los alumnos en clase, ¿no? En los años 50. Viajó por todo el mundo y por todo el país. Dijo, oh, quiero hacer una ley magnánima. Y esa ley tuvo una vigencia de muchísimos años, de más de 50 años. A unir pensamiento occidental, oriental y ancestral. También me parece una idea bonita, ¿no? Occidental, nuestra manera, esa que hemos visto en clase, ¿no? Pragmática, práctica, binaria, categórica que tenemos, que tiene su utilidad. Con el pensamiento ese oriental de mayor contemplación, asombro, ¿no? Y ancestral, volver sobre lo ancestral en la clase. Hoy no está aquí Ñusca, ¿no? Es una chica indígena que tenemos en clase y que cuando participa nos deja a todos pero atónitos porque dices, wow, lo ancestral tiene mucho que decirnos y tenemos que volver, ¿no? En el fondo volvernos todos de alguna manera filósofos, más que investigadores o investigadores filósofos, pero no separar nunca la filosofía de la investigación, ¿no? Incluso para los que están en derecho, los que estudian derecho, más que la filosofía del derecho, que está bien, y los autores de los que hemos conversado también con José Gabriel, ir a la filosofía, ¿no? Y yo pensaba esta mañana cuando preparaba estas palabras, que ya casi termino, ese Kant detrás de Kelsen, ese Hegel detrás de Savigny y de Bentham, o Tomás de Aquino detrás de Mesner y de Radbruch, irnos al fondo, ¿no? El método, tomando también las palabras de Emiliano, ¿no? Que no nos cierre, ¿no? La inducción o la deducción, el análisis y síntesis, que es maravilloso, ¿no? De lo general a particular, particular a general, causas, efectos y causas, muy bien, pero nunca vamos a poder cerrar al ser humano en un método, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Que siempre seremos más, y que el método será un camino, pero jamás un destino. El destino es el ser humano, la justicia para los seres humanos, la grandeza para las personas. Esas serían mis palabras. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, doctor. Me quedo con estas últimas palabras, ¿no? El método como un medio, no como un fin, para una ciencia que es 100% humana, como la ciencia jurídica, que es parte del saber práctico, ¿no? Es decir, ¿para qué uno estudia derecho? ¿Para qué investigo? Y siempre hay una razón, ¿sí? Siempre hay un para qué, a diferencia de las ciencias 100% teóricas. La nuestra es una ciencia muy rica, ¿sí? Que tendrá sus defectos, por supuesto, pero que justamente ahí es donde nosotros tenemos que intentar hacer nuestros aportes. Así que, bueno, vamos a la mejor parte de los conversatorios, que es el diálogo con nuestros invitados y con todas las personas que quieran participar. Así que, bueno, creo que podemos abrir la mesa de preguntas. Las personas que tengan alguna pregunta, creo que podemos utilizar el simple método de levantar la mano, les cedo la palabra. Por favor, nos dicen a quién va dirigida la pregunta o si es que es a los dos panelistas para darles la palabra. ¿Ok? Perfecto. Bueno, comencemos, por favor. Los que deseen hacer una pregunta, este es el momento. Vamos contigo, Víctor. Qué bueno verte. Víctor. Buenas tardes. Para Emiliano tengo una pregunta porque me llamó muchísimo la atención el tema de que la idea o la búsqueda precede a la metodología. Y en mi caso, por ejemplo, a mí me pasó con el tema de la universidad, que tenía como una buena chispa para investigar, pero que muchas veces se veía obstaculizada porque había mucho procedimiento y mucho esquema. Y la pregunta va, o sea, ¿cómo hacerlo entonces? ¿No es cierto? Por ejemplo, en las universidades, en colegios, donde la gente tienes que investigar, pero tienes todo un esquema de procedimiento antes que quizás te desmotiva o algo así. Entonces, más sería por ahí, o sea, por nuestra cuenta, te buscas un buen tutor, o cómo puedes avanzar con la investigación ante este obstáculo. Sí, o sea, yo soy un poco anarquista también. No me gustan ni los procedimientos ni las normas, yo me las salto, ¿no? Sobre todo en investigación. Primero hay que tener pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico te abre muchas puertas. Te hace ver cosas que sí, yo siempre, o sea, pienso que los abogados son bastante rígidos, basados en la norma, ¿sí?
Y eso os limita bastante porque vuestros esquemas de pensamiento os limita la norma, ¿no? Y muchas veces no hay que limitarse por la norma, porque entonces te limitas en la investigación. Entonces, si tú tienes un tema, lo primero fundamentalmente es tener fuentes. Si tienes las fuentes, tienes todo el camino recorrido. Sé que la academia es muy rígida, que tienes que hacerlo de un determinado tema, de una determinada forma, con unos determinados métodos, sobre todo la universidad que te ponen APA como normas para citación, un tipo de letra, un tipo de esquema, unos objetivos, luego tienes que hacer una metodología del trabajo, pero esto es algo burocrático. Lo demás es lo más importante. Si tú tienes un tema que te interesa, que vives por él, que te gusta, vas a encontrar la forma de hacerlo. Pero sobre todo, tener las ideas claras. Y las ideas claras te lo da el tener los objetivos el objetivo general y los objetivos específicos del trabajo. Si lo tienes claro, el trabajo lo tienes hecho. Muy bien, muchas gracias, Emiliano. Bueno, continuamos. Siguiente pregunta, ¿algún voluntario? ¿Alguien que desee? Si no, hago la mía. Tenemos una por acá, por favor, bienvenido. Bueno, yo soy un poco nueva, o sea, estoy en segundo o tercer semestre. Recién estoy empezando a ver esto de metodologías para investigar cierto tipo de situaciones. Ya puede ser para tareas pequeñas o cosas así. Sin embargo, lo que más me suele interesar es en fuentes, cómo fijarme de si esta fuente es fidedigna o no, si esto puede ser bueno tomarlo para el trabajo o no, ya que al fin y al cabo, como estoy empezando, no sé hasta qué punto tengo cierto pensamiento crítico o demasiado bueno para analizar si esto me conviene tomarlo, o aprenderlo o analizarlo de alguna manera. Para cualquiera de los dos. Muy bueno, muy bueno. O los dos, mejor aún. Nos pegamos tú y yo para ver qué voto va a repetir. Comencemos con Pedro Vaquero. Mira, hay un refrán que dice que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo pienso que es bueno, antes de empezar una investigación, porque efectivamente bibliografía hay infinita, ¿no es cierto? Conversar con alguna persona que tú sepas que de alguna manera maneja bien las fuentes del derecho. Estudias derecho, ¿no es cierto? Entonces, arrímate a esa persona. Dile, mira, ¿qué me recomiendas? Yo recuerdo cuando vivía en Italia, no tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la vida, ¿no? Y un doctor también en historia, un amigo que estaba haciendo también sus estudios allá, hablábamos de literatura y me preguntó él, ¿qué has leído? Yo le dije, leído literatura universal. ¿Y qué más? ¿Por ahí algún otro libro? Perfecto. ¿Quieres que te forme? O sea, de acuerdo a mi criterio, era una persona que se notaba que sabía mucho y que era además un buen tipo. Íbamos a la biblioteca y me sacaba los libros. Me formó la cabeza, a esa persona le debo muchísimo. ¿Ok? Yo te animo a eso, a que busques una persona de personas de distintas maneras de pensar. Eso también es importante, ¿no? La pluralidad del pensamiento. Que te avalen tus investigaciones, que te digan, mira, este autor puede ser, este también. Me parece que por ahí. Y la última idea, ¿no? Todo lo que vuela, y que te lo suelo decir a mis alumnos también, si quieren la literatura que digo, les puedo dar la lista. Todo lo que huela a ideología, hay que tener cuidado. Una mezcla de ideas, con sentimientos, pasiones, con amigos y enemigos, con inocentes y culpables, cuando el pensamiento se ha ideologizado, bloquea, y no solo bloquea, sino que fanatiza. De cualquier postura, pues hay que tener mucho cuidado porque sin querer a una persona joven, esto nos decía Emilia en una capacitación que teníamos en Cosmos, ¿no? Qué fácil es manipular, nos decía, de parte nuestra, ¿no? Y qué fácil es que un libro te manipule. Entonces hay que estar atentos a que no sea un libro de manipulación, sino un libro de formación, de contenido, ¿no? Que te lleva a la sabiduría y no a la ideologización del pensamiento del autor de moda. Entonces, apóyate de buenas personas y buenas cosas. Toda la razón, Jimmy. Te ha dado dos consejos muy. Busca un apoyo, sobre todo
un profesor que te haya causado impresión y no te dejes influir por las ideologías. Las ideologías te obnubilan totalmente. Todos tenemos una ideología, todos tenemos unas influencias culturales, nacionales, todo lo que quieras, religiosas, todo nos influye. Pero con el pensamiento crítico esto te va a dejar más libertad para saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero sobre todo, búscate un maestro, como todos hemos tenido. Sí, excelente, excelente. Creo que eso te va a ayudar bastante. Por favor, Álvaro. Gracias, David. Para Jimmy, yo justo ahorita tomando lo que tú dijiste, ¿no? Que no hay que dividir la parte filosófica de la parte investigativa. ¿Qué valor le das? O sea, en cuanto a la investigación, la metodología de la investigación, ¿tú crees que es más importante la parte, digamos, filosófica o la parte técnica? O sea, claramente la filosofía te forma la dirección a la investigación, pero ¿cómo enfocarse en una manera de que tu metodología vaya a un lugar específico? Es decir, que no sea, por ejemplo, si no quieres un libro filosófico, sino un libro estrictamente científico o jurisprudencial, etcétera, ¿cómo hacer para encontrar ese método sin tener que acudir siempre a la filosofía que te puede tal vez dar como algunos planteamientos muy abstractos y no tan concretos respecto al derecho, ¿no? Que es tan práctico, como decía? Muy interesante la pregunta. La metodología cuantitativa ha estado muy de moda en las últimas décadas y como que la cualitativa se ha dejado de lado, ¿no? El otro día conversaba con una persona que está haciendo su doctorado en una universidad muy abierta, ¿no? de Barcelona, y me decía que ahora se habla del método neocualitativo, es decir, y como volver a la calidad de las cosas, neocualitativo. Es decir, no podemos caer en que si no hay cantidad, dato, sentencia, registros oficiales, números de qué, si no hay esa cantidad de cosas, no hay investigación, que es un poco lo que nos ha pasado en muchas ciencias, ¿no? Yo les suelo decir a mis alumnos, ¿no? La psicología durante muchas décadas ha caído en una psicometría, por ejemplo, ¿no? Entonces, dato, todo. Entonces, tener esta visión como amplia. Luego, a mí me parece que el lugar que puede tener la filosofía en una obra mucho más técnica está en la introducción y en las conclusiones. Yo te digo, yo elaboré una tesis doctoral, en su momento la publiqué, ¿no es cierto? Pero luego me empecé a meter en la filosofía y dije, esta tesis es un tema, bueno, derechos humanos, libertad de pensamiento, conciencia, religión, pero ya tenía para mí un sabor a demasiado técnica. Entonces la rehice y la publiqué con una introducción potente filosófica. Los contenidos centrales fueron los mismos actualizados a la legislación del momento y unas conclusiones filosóficas. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque el jurista necesita, todo ser humano necesita un norte. Y si solo me dan la parte práctica, no encuentro el norte. Si yo te dejo con unos datos filosóficos que te cuestionan, que te invitan al asombro, que no te van a dejar dormir esa noche, porque no se trata de resolver las preguntas, esto lo dice mucho Carlos Montúfar, ¿no? No se trata de que llegan al aula, nos dice con los estudiantes de Francisco, ya llegaste a la clase, todo, no, que te acuestes a dormir con más preguntas que respuestas, pero que te las hagas, y que eso te va a llevar a ser mejor persona. Lo que dice Millán, el pensamiento crítico más alto, ¿no? Un poco por ahí, dejar al jurista que de alguna manera tenemos la mentalidad de controlarlo todo por nuestra formación. Bueno, piérdele el control. Te voy a descontrolar con esta introducción y estas conclusiones. Te voy a dejar en ascuas. Yo pienso que por ahí podemos. Perfecto, muy interesante. Yo creo que, si se me permite agregar algo ahí, la formación, digamos, continental que tenemos del derecho, que tiende a ser bastante positivista en cierto sentido, un poco nos ha encuadrado en la idea de que todo siempre tiene que ser de la misma forma, ¿no? Entonces, a veces creo que nos repetimos demasiado en esto de seguir siempre el mismo esquema de investigación jurídica, y me parece que el derecho hoy por hoy requiere que nosotros no tengamos miedo a ser un poco más originales. Digo, como decíamos, sin dejar esa parte burocrática que quizás es
lo mínimo, ¿no? Para que te publiquen o para poder graduarte en un trabajo de titulación. Y dentro de ese margen todavía hay espacio para la originalidad, para la creatividad. Y creo que eso a veces le viene bien al derecho. Si ustedes piensan en la historia de los pensadores jurídicos, normalmente los que han marcado la historia han sido los que han, de cierta manera, transformado la ciencia jurídica hasta ese momento. Es decir, esto es lo que se decía y ahora yo vengo a decir esto de acá, ¿no? Y eso me parece que se puede hacer en cualquier rama del derecho, porque no es solo un tema de los filósofos. Me parece que la ciencia jurídica nos permite hacer eso, en cualquiera de sus ramas. Y ni hablar del saber aplicativo, es decir, yo ejerciendo derecho, donde me parece hoy por hoy estamos viviendo la era en la que el derecho es mucho más de argumentación que verdad. Y la creatividad es lo que más se necesita. Entonces, creo que hay que nutrirse, y ahí le complemento a la pregunta que tú hacías, que me parece que hay que nutrirse también de fuentes no jurídicas. Contaba hoy a Jimmy en el almuerzo de hoy que tuvimos, la mejor tesis que yo he leído en pregrado en hemisferios es sobre literatura y derecho. Algo no te esperas, ¿verdad? No es lo común, no es lo normal, es quizás medio raro, qué sé yo, ¿no? Bueno, no hay que tener miedo a ser originales. Y creo que eso es algo a lo que hay que apostarle y a lo que hay que incentivarle a los alumnos de pregrado y a cualquier persona que investigue en derecho. No sé si Miguel quiere agregar algo más de este tema que respondió Jimmy. Sí, hay una cosa, todas las ideologías tienen algo bueno y algo de malo. Criticable o no criticable. Hay que saber escoger lo que es positivo y deshacerse de lo negativo. Y esto nos hará muy diversos, muy ricos y muy abiertos, que es lo que necesita la investigación. Fundamentalmente es tener la mente abierta a todas las ideologías, porque de todo se aprende. De acuerdo, muy de acuerdo. Sí, ¿no? Yo siempre digo, no habría fin sin hard, ¿no? No habría, digo, más allá de que uno sea más adepto a uno, más fanático de algún autor, todos han pasado por ahí, ¿no? Entonces creo que esa mente abierta te permite enriquecerte de los autores y no encerrarte en la misma idea sobre lo mismo, sino más bien tomar lo mejor, ¿no? Para hacer tus propias teorías. Bueno, vamos con más preguntas, por supuesto. No sé si tenemos alguna más por acá en la mesa o el público presente, los alumnos de pregrado también, invitados, por favor. Si no, voy con las mías, yo tengo un par. Vamos, Pablo, por favor. Yo tengo una pregunta para Emiliano. Respecto del desarrollo de la parte más técnica, digamos, de la investigación de las primeras etapas, ¿cómo dividiríamos, o sería más conveniente dividir el esfuerzo en la etapa de buscar un tema, buscar la literatura, encontrar las fuentes? ¿Cuál sería, digamos, lo porcentual como para que nos quede más clara a todos esta distribución? Lo más fundamental es controlar la información. Tú tienes un tema, tienes que buscar toda la información que hay sobre ese tema. Tienes que buscar dónde están el origen de las fuentes. Para nosotros los historiadores no solo es el archivo, también son los libros, la tradición oral también es importante. Tienes que abarcar todo lo posible, buscar todos los ámbitos de las fuentes. Una vez que tienes ya las fuentes, has leído toda la información que te ha dado, ya tienes una idea de lo que quieres trabajar. Es entonces cuando empiezas ya a establecer, a tener una introducción metodológica a tu trabajo. Una vez que tienes ya la introducción metodológica, ya no es más que, ya tienes estructurada tu trabajo. No es más que ponerte a escribir, que es lo más duro. No penséis que lo más duro es sentarse a escribir. ¿Sí? Porque cuesta mucho, por lo menos a mí. Eso es lo más importante. Pero sobre todo para mí lo más importante de la investigación no es el método, es que te guste. Si no te guste no vas a hacer un mal trabajo y vas a obviar muchas cosas. Entonces, lo más importante es eso. Y es una vocación, la investigación es una vocación. Y la hacemos todos los días, lo hacemos cuando vamos a negociar con el juez, buscamos una información, estamos bien informados, lo hacemos en la clase cuando estamos... y nosotros mismos también, los mismos profesores también estamos investigando constantemente al margen de la investigación tradicional. Estamos aquí
buscando información sobre los alumnos, sobre las clases. Estamos constantemente haciendo investigación. Entonces, no es más que establecer tu propio método. Y el propio método no te lo da la teoría, te lo da la práctica. Es mi experiencia lo que te... No, y además, buscar todo tipo de fuentes. No solo jurídicas, porque no solo lo jurídico influye en la metodología del tema que estamos tratando, pero también la vida cotidiana influye en lo jurídico, la psicología, todas las ciencias influyen. Yo vengo de la escuela francesa, o sea, yo soy de la escuela de Annales, sigo la escuela de Annales, donde hablamos de la historia total. Donde en la historia no solo es el hecho histórico o el año en que el 24 de mayo de 1822, la independencia de Ecuador. Pues no, hay un proceso anteriormente que se llama Ilustración, hay otro proceso que es la conquista que va a influir en el desarrollo de la independencia. Pues hay que ver que influye la economía, influye la sociedad, influye la cultura, la filosofía, influye todo en un hecho histórico. Entonces hay que, si comprendes el procedimiento, el proceso completo, entiendes mucho mejor y puedes desarrollar metodológicamente mucho mejor el tema que estás investigando. Eso te obliga a trabajar más. Tienes que leer mucho más, pero sí, es así. Y es lo que intento, y sobre todo, ver las cosas no desde tu punto de vista. Ahora estamos revisando mucho en temas de la historia del poscolonialismo, ¿no? Estamos entendiendo la historia desde el siglo XXI, cuando la historia se desarrolla según la mentalidad del proceso, del momento en que se desarrolla el proceso. Con lo cual estamos manipulando toda la historia. Y eso pasa también en la investigación. Si te pones desde el punto de vista del siglo XX, desde tu óptica de vida, vas a manipular tu investigación. Tienes que tener la mente abierta. Buenísimo, buenísimo. Por favor, hasta ahora, una pregunta referente a, sobre todo, la elección en vista de lo que pensamos desde el derecho, y a partir de eso siento que muchas de las tesis que están publicadas, por ejemplo, en la universidad, no me resultan originales, en el sentido de que, a ver, si bien tenemos una visión positivista, quizá que decía hasta cierto punto, o tal vez de Hart, pero sí, basada bastante sobre todo en las normas jurídicas e incluso hasta cierto punto todo lo que tiene que ver con el ordenamiento, haciendo propuestas legales, reformas legales. Entonces yo me preguntaba y le preguntaba también a un profesor y me decía, o sea, ¿qué nivel de ingenio, no sé, de ingenio, incluso de hacer algo nuevo existe para nosotros los estudiantes de pregrado? Y él me decía, ¿por qué no te decantas más bien por una investigación sociojurídica? Yo le decía, ¿sociojurídica en qué sentido? Algo que puedes aportar que dé una solución a un fenómeno y no solamente a la norma, que es parte de. Entonces, yo le decía, ok, y la cuestión es que sí, efectivamente, la materia que a mí me gusta es derecho penal, pero dentro del derecho penal tienes como que mucho dogmática y haces mucho como la definición de dolo, yo lo voy a tratar sobre dolo directo, indirecto y sobre eventual. Y digo, ¿no será hasta cierto punto repetido? Y justo en esta última parte de estudiante de derecho tengo que hacer mi tesis y decía, o sea... Uno de los problemas que tiene la academia, sobre todo la universidad, y en las tesis de grado más que nada, es que no se aporta nada nuevo. Y ese es el problema, porque el problema que hay es que lo único que buscamos es el cartón que te dan al final, que luego no te sirve de nada porque tienes que seguir investigando, informándote. ¿Sí? Entonces, no te aporta nada. Ese es el problema que tenemos. Entonces hay que buscar un tema nuevo que aporte algo para no solo para la academia, sino fundamentalmente para ti. No sé, ¿has leído un libro de Umberto Eco, ¿Cómo se hace una tesis? Te lo recomiendo. Lo primero que te dice es que, por mucho que te diga el director de tesis cómo tienes que hacerla, no le hagas ni caso. Si tú te crees que tienes razón, hazlo. ¿No? Luego, luego vendrá el tribunal y te dirá, no, usted no ha seguido el método tradicional. Digo, ¿sí? Pero eso es lo malo también de los tribunales, que están muy metidos dentro de cómo hay que hacerlo académicamente.
Con una tesis, me parece que hay dos opciones. O buscar lo que dice Milena, ¿no? Graduarte rápido, qué tema, qué es lo que pasa en la mayoría de la gente. Tengo que hacer la tesis, cuáles son los temas, ya, listo. O, tomando la idea de Emiliano, que me parece tan bonita, una investigación para encontrarte a ti mismo, y digo a mis alumnos de Celicosmos, el encontrarse a uno mismo en cada clase, en cada materia, y luego una investigación, encontrarse a uno mismo. Me parece que por ahí van las cosas. Y te cuento una experiencia personal que puede servir, porque va muy de la mano de lo que acabas de decir. La última tesis de pregrado que dirigí fue de una chica, tú estuviste en el tribunal, una chica que me acompaña en estoy sacando una fundación para ayudar a personas que viven en los barrios periféricos de Quito y buscarles empleo, condiciones de vida sustentables, en fin. Una de las voluntarias más fieles, digamos, estudiaba Derecho y bueno, íbamos en la pregunta que hablábamos de todo y al final le dije, mira, le dije y me dijo, ¿no? La idea salió de los dos, no me acuerdo exactamente cómo, pero fue, ¿por qué no hacemos una investigación de los derechos de las empleadas domésticas en Quito? Y tomemos como muestra un número significativo de las empleadas que hemos visitado. Y veamos si sus derechos se están cumpliendo, si se están vulnerando, cómo se están tratando. Pero no nos quedemos ahí, y ahí voy con Álvaro, ¿no? Hagámonos una pregunta trascendental, filosófica. ¿Será que algún derecho todavía no está positivado ni formalizado en las palabras de Javier Hervada, ¿no es cierto?, que hablábamos esta mañana? Es decir, que las empleadas domésticas tienen un derecho o tienen unos derechos que la humanidad todavía no se ha dado cuenta. No sé si han visto la película Roma. Ya, ahí ves, una empleada doméstica convive muchísimo con la familia. Se crean unos lazos eminentemente fuertes. Y yo que trabajo con ellas, digo, ¿es suficiente lo que te dice esto? ¿O lo que está en la legislación? Yo pienso que no, que la humanidad todavía no se ha dado cuenta, como en su momento no se dio cuenta que el voto debería ser universal y que las mujeres tenían los mismos derechos, y empezaron a darse cuenta con el paso del tiempo, como dice Hervada, la formalización, la positivación. Yo pienso que las empleadas domésticas tienen unos derechos que todavía no nos hemos dado cuenta. ¿Ok? Entonces, la chica hizo su investigación, llegó hasta donde llegó en la parte filosófica y la parte técnica preciosa. Y justo hoy conversábamos, ¿no? Pienso que es un documento que ahora hay que publicarlo. Necesita, sí, un soporte ahora un poco más de académicos, pero que ya está diciendo algo al mundo. Ya es una tesis que está aportando algo a la humanidad. Ya no es la tesis del autor de moda, citaste alguno, y que ya, me gradué y dije todo lo que todos lo querían, sino que voy a romper un poco lo tradicional. Y ahí estoy uniendo fenomenología, sociología, pensamiento social, del que vamos a hablar la próxima clase con mis alumnos, no falten, y derecho. Y te digo, qué orgullo haber visto a esa chica presentar su tesis y decir, oye, de las visitas que hemos hecho, del día que se nos atascó la furgoneta en Atucucho, se nos quedó botada, yo sufría y afirmaba el TikTok, y de todo lo que hemos vivido, ha salido una tesis de pregrado en vías de una publicación que va a aportar a la sociedad quiteña. Sí, ¿cuál es tu nombre? Nicolás. Nicolás, mira, yo me permite un consejo, digamos. No hay que nunca pensar que ser creativo es equivalente a dejar todo de lado, ¿no? Porque finalmente te van a grabar con una tesis o con un poema, aunque bueno fuera empezar a grabarse con poemas. A mí me encantaría, porque disfrutaría más que algunas tesis. Pero ¿a qué quiero ir con eso, Nicolás? A que el hecho de que tú te animes a hacer un aporte no significa que vayas a abandonar la dogmática, ¿sí? Es decir, tú vas a tener en tu trabajo de titulación, en tu tesis, todo un marco teórico en el que vas a decir mucho de lo que se dijo, y vas a decir qué autores quieres, y vas a citarlos, y vas a demostrar tu investigación y tu técnica. Pero en el mismo documento vas a tener la oportunidad de decir lo tuyo. ¿Sí? Va a haber, o al menos intenta, que ese sea el momento en el que dices lo tuyo. Porque si no va a pasar lo que decíamos, Emiliano, ¿verdad? Si tú te haces repetir. Entonces, si lo que no quieres es solo repetir, utiliza a los dogmáticos, a los teóricos que más te gusten, e incluso a los que no tanto, para generar discrepancia, y luego darte un momento. Normalmente yo les sugiero a mis alumnos hacer un capítulo en el que aparezca su aporte, ¿sí? Que es producto de todo lo que has leído.
no es un sueño que tuviste, ¿sí? Es un producto de... Y ahí conecto con lo que preguntabas, Pablo. Yo lo que les suelo aconsejar a los alumnos de pregrado, que bueno, ya no es su caso, pero vas a hacer alguna tesis más, me imagino. Esta vez sí, yo creo que sí. Es cuando uno ya tiene tema y pregunta de investigación, plantear el índice provisional. Porque cuando uno tiene el índice provisional, puede ir a pensar en las fuentes, que es lo que preguntamos. Es decir, bueno, mi capítulo 1 va a ser sobre esto. ¿De dónde voy a sacar la información? De acá. El segundo es sobre esto. ¿De dónde voy a sacar? Pues de acá y de acá. Y quizás, así, uno, me pasa, digamos, se ordena y sabe dónde están las fuentes y dónde voy a ser un poco más creativo que en otros lados. ¿Me entiendes? Es decir, quizás en el principio, en el marco teórico, no seas tan como si vas a hacer en el siguiente capítulo. Y me parece que ahí vas a sentir lo que decía Emiliano, que me parece lo más importante, que es la pasión por lo que estás investigando. Porque si en serio te gusta, no deberías detenerte, de ninguna manera. Y yo les digo siempre a mis alumnos, que además ya veo que llegaron un par, bienvenidos, yo les digo siempre, miren, digo, la investigación, esta pasión, nosotros somos investigadores por naturaleza, el ser humano investiga siempre, ¿sí? Le ponía el ejemplo a mis alumnos, bueno, si te digo que mañana es el concierto de tu artista favorito en Lima, te va a tocar investigar cómo hacer para irte, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde hago? ¿Cómo hago? ¿Habrá alguna forma de irme? ¿Alguna forma más barata? No sé qué, y empiezan a hacer cosas que y uno dice, lo mismo quiero que haga de la facultad. Es decir, esa pasión, eso que te mueve, hace que tú te muevas para investigar. Y yo creo que ahí estamos. Es decir, cuando el ser humano encuentra esa pasión o decide que algo le gusta, no se detiene hasta encontrar la respuesta. Entonces, piensen así, digamos. Si estoy dispuesto a investigar tanto para irme a un concierto, que está muy bien que lo hagan, yo también lo he hecho, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo para responder a mi pregunta de investigación? Sea cual sea la que se hayan planteado, en cualquier área del medio. Continuamos con más preguntas, por favor. Bueno, esto es para Jaime. Yo soy árbitra y como tal tengo bastantes limitaciones al momento de emitir un laudo, básicamente por el derecho político. O sea, porque si lo siento corto y un poco lo que nos comentaba David es esta originalidad de datos se nos queda corta porque la norma nos restringe un poco o la interpretación que había de la norma en otros precedentes. Entonces, ¿cómo sugieren ustedes manejar este tema cuando realmente es muy pequeño el campo que te permite la norma y tú como juez o árbitro no puedes ignorar lo que la norma dice? No sé, ¿qué consejo o cómo lo manejarían desde el punto de vista de quien tiene que resolver al final cuál de las dos hipótesis en un caso es la correcta? ¿Quieres que te diga? Solo se me vienen respuestas positivistas. A mí se me ocurre uno. No sé qué decir. Eso es lo que pasa a mí, es como que siento que mi límite es la norma. Yo, si se me permite, digamos, yo no soy árbitro, pero estaba justo pensando, dialogando en el doctorado, un profesor nos decía que en la jurisprudencia no hay doctrina, es decir, que la jurisprudencia se alimenta, pero que no tiene por qué inventarse el agua tibia, nos decía el doctor. Y a propósito de esta pregunta que me parece súper buena, porque ya no hablamos de una tesis, sino de una decisión que afecta a dos partes, ¿verdad? Es decir, tengo ya facultad de decisión jurisdiccional, digamos, a través de un laudo arbitral. Yo creo que el árbitro, al igual que un juez, sí tiene un par de herramientas más que la norma positiva, aunque claramente la norma positiva sea la que manda, ¿no? La que dicta el tiempo de la tesis, en este caso de la sentencia. Y yo creo que la respuesta que podría ser ideal para ampliar un poco el margen de interpretación, que es todo dentro de la norma, es decir, no digo que haga algo ilegal, por si acaso, es recurrir a la interpretación de los principios. Y yo creo que los principios en un laudo arbitral pueden ser esa ventana que abra el campo de interpretación dentro, obviamente, de la propia interpretación jurídica, de manera que uno no se sienta tan limitado por la norma. Es decir, sí, en efecto, la norma está aquí, pero la misma norma me da principios, porque no son inventados por mí. Es decir, yo como árbitro utilizo la Constitución, la Ley Orgánica de Arbitraje, entre otras cosas, y digo, bueno, acá se habla un montón de principios. Y la pregunta es, ¿esos principios los voy a utilizar yo como juez, como árbitro en este caso, como árbitro? ¿Los voy a utilizar para
marcar un laudo, digamos, que diga lo que yo en serio quiero decir, o más bien voy a quedarme con eso, ¿no? La norma y la posibilidad. Yo tenía muchas ganas de decir cosas en este laudo y me voy a quedar un poco quieto o quieta porque no tengo mayor margen de interpretación. Y yo creo que nuestro sistema jurídico actual, que es muy criticable en ciertas cosas, quizás en eso es bondadoso. Es decir, siempre pongo el ejemplo yo de que el juez hoy por hoy, y creo que aplica igual para el árbitro, tiene una caja de herramientas más grande que antes. Antes tenía muy pocas herramientas, yo creo que hoy tiene quizás muchas, quizás demasiadas, eso ya es una opinión, digamos, pero tiene más que antes. Y a través de una interpretación de principios, yo creo que podría uno animarse como árbitro en este caso, a hacer un laudo que se extienda un poco más. Y que diga, bueno, en este laudo yo estoy utilizando este principio. ¿Para qué? Bueno, para hacer algo más justo, porque finalmente el árbitro, al igual que el juez, busca la justicia. Para eso existe el árbitro, es decir, vamos a hacer un laudo que haga justicia. Y si es que yo necesito que la justicia vaya un poquito más de lo que dice la norma, entonces me apego a alguno de los principios. Basta que yo utilice alguno de los principios propios del arbitraje y diga, bueno, voy a interpretar este problema a la luz de este principio. Sin contradecir la norma, pero quizás ampliándolo un poco. Porque quizás esta norma no servía para este caso. Pero yo creo que lo más justo es utilizar también los principios para mejorar, para hacer más justa mi decisión. Que me parece eso puede ser el intento, ¿no? Esto es lo que hace que los jueces de árbitros sean, o sea, los mejores se caracterizan por eso, por animarse siempre a irse un poco más allá. No es lo legal, repito, ¿no? Pero creo que los principios son la respuesta a esto de me siento demasiado atado ante las normas. Y yo creo que es algo a lo que se podría apelar. Obviamente habría que hablar de cada caso, ¿no? Pero me imagino que en alguno se podría usar el principio para hacer una interpretación que sea más justa finalmente. Sí, bueno, ahí tal vez, perdón que me acuerdo. Claro, el arbitraje lo permite, ¿no? Un poco para poder hacer el arbitraje, sobre todo el principio propios del arbitraje que lo van a permitir. Yo estoy un poquito más allá, por ejemplo, el tema constitucional, que es un poco la causa de los problemas que se han venido dando últimamente con los presidentes jurisprudenciales, ¿no? Porque están sujetos a esta interpretación que también puede ser muy personal, ¿no? Más allá de los temas ideológicos, más allá de los temas, digamos, motivacionales, los objetivos de cada persona, que bueno, pues después se comienza a generar una suerte de jurisprudencia demasiado extensa, contradictoria muchas veces, porque no necesariamente el juez está sentado en una sala coincide con el que está al lado, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que verlo como por materias, distintas circunstancias, y sí tiene que haber un marco digamos, positivista, que como que sea el límite, ¿no? Porque si no, nos vamos a llegar a los objetivos, y sobre todo en el tema de los principios, cuando nos habla del arbitraje, que es totalmente amplio, y hay, de hecho, el principio de flexibilidad que nos da bastante apertura. En el área, por ejemplo, que se me ocurre que es más fuerte, que es constitucional, que además tiene que ver mucho con dignidad de derecho, creo que es bastante riesgoso. Entonces hay que siempre pensar que con mucho, caso por caso. Sí, no, en eso estamos 100% de acuerdo. Por eso decía yo que me parece que a veces son demasiadas herramientas y que eso ha hecho que vivamos una suerte de caos constitucional, que además marca justo el hecho de que lo que dicta el derecho es el precedente. Entonces estamos en la época de los precedentes y mañana va a cambiar y la cosa se... Y encima en áreas en las que la Corte se ha metido como el arbitraje, donde ahí hay algunos fallos que regulan el arbitraje. Me parece que ahí es donde más cautela hay que tener. Pero creo que dentro del lado arbitral es una magnífica oportunidad para basarse en arbitraje y crear unos precedentes, unos laudos, esos de publicación, digamos, esos premiados, ¿no? Sí, cierto, bueno, digo, pero en todo caso de esos que son los históricos, ¿no? Ese laudo, me parece que normalmente nacen de eso, ¿no? De animarse un poquito más allá en constitucional. Creo que ahí sí nos tendríamos que ir a otro conversatorio porque en realidad ciertamente ha generado problemas. Estamos sentando aquí. Por favor, siempre que quieran. Te animo a leer, a que leas el libro, página 147, Principios Generales del Derecho. Ahí se intenta hacer una revisión de alguna manera que respondería, no de todo, pero en parte. Luego, si sirve también, mientras te escuchaba, pensaba en la sindéresis de la que hablaban los filósofos clásicos y la Niqueia, de la que hablaban los griegos y los romanos, ¿no? Que yo la he utilizado algunas veces en el ejercicio del derecho, es decir, la norma, siendo tan universal y tan general,
puede ser injusta. Es decir, estoy aplicando de pequeña y no me la estoy sacando de aquí, la estoy sacando de aquí, digamos, de aquí, del ser humano, ¿no? En este momento no sería justo aplicarlo. Y me parece que va dentro de la, yo lo pongo, ¿no? De la filosofía jurídica del sentido común, ¿no? Y que entra dentro de un diálogo, en tu caso, ¿no? De pequeña, que hay que aplicarla. Porque si uno se pone tan estricto, y sobre todo en el mundo actual que es tan plural, ¿no? Volverse tan estrictos nos convierte en injustos. La ley no se actualiza en función de las necesidades de la sociedad, sino en función del momento. Y se olvida de muchas de dos variables, el uso y la costumbre y del ser humano, que el ser humano es diferente. Eso no se tiene en cuenta, pero estás constreñida a una legislación. Pues nos olvidamos del humanismo en la aplicación en la legislación. Muchas gracias por esa respuesta, doctores. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el panel. Tiene que haberla, seguro. Sí, siempre hay alguna más Siempre hay. sobre sus propias tesis. Los estudiantes de pregrado, esta es una muy buena oportunidad. Piensen que ¿Puedo hacer preguntas una son yo? gratis. ¿Puedo hacer una yo? Las que tú quieras. Por favor. Yo hice una tesis en maestría, que ahora pienso profundizar en el doctorado, que era sobre mí mismo, básicamente. Entonces, no quería ser autobiográfico, pero era un problema que a mí me afectaba, que tiene que ver con el derecho a la identidad de las personas adoptadas. Yo soy adoptado. Me acuerdo que una de las preguntas que me hicieron para aprobarme el plan de tesis era, no es muy personal. Y yo me quedaba pensando y decía, pues el derecho es personal, o sea, tipo, o sea, no sé que, no soy biólogo, no entendía muy bien la pregunta, pero me quedé pensando y les pregunto a los dos, ¿cómo ven esto de la objetividad del investigador versus el involucramiento del investigador como quizás uno de los sujetos perjudicados o parte del estudio? ¿Les parece aconsejable? ¿No tanto? ¿Tomarían algún tipo de recaudo? Digo esto por si acaso alguien esté pensando hacer una tesis sobre algún problema que la queje a sí mismo. Ninguno, porque todos aportamos un punto de vista. Yo te diría, tu problema, tú puedes dar un punto de vista diferente y además interesante porque es bastante subjetivo. Es un punto de vista que tú puedes también reconvertir. ¿Y por qué no? Y yo diría, le hubiese contestado al miembro del tribunal, ¿y qué? Sí, eso ¿Qué? Es mi punto de vista y yo hago lo que quiero, es mi libertad. Eso debe ser una buena respuesta. Pues vuelvo a Humberto Eco. Eco, sí. Que ese libro es muy bueno. Aunque es del año 86, creo que es ese libro, ya es muy antiguo, ya ha muerto hasta el autor. Murió hace poco. Sí, pero es interesantísimo porque te deja toda la libertad para que tú investigues. Y nosotros nunca podemos ser objetivos, nunca vamos a ser objetivos, nunca. Nunca, siempre estamos influidos por muchas razones, por la academia que nos presiona y que quiere que hagamos un método determinado, por dónde vivimos, cómo vivimos, qué hemos adquirido, nos influye todo, nunca vamos a ser por la falta de fuentes, porque no hay fuentes, por la mentalidad del momento que no lo entendemos, por muchas razones, y nosotros estamos para dar un punto de vista más, que luego vendrá alguien después que nos lo va a revisar divinamente. Para eso estamos. ¿Sí? Para que nos revisen. Si no seríamos científicos o como queramos. Investigadores. Muchas Todo gracias. tiene que estar abierto. Sí, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y creo que también uno tiene que ser abierto a cambiar de hipótesis. Sí. Porque a veces uno va con una idea preconcebida y dice, esto es lo que voy a probar a como dé lugar, y te das cuenta que la realidad es otra. Y a eso creo que hay que ser muy abiertos, porque a veces uno está planteando la tesis como si ya estuviera respondida. Básicamente lo que hace es traducir todo lo que está en su mente y tienes que darte un margen de curiosidad. Hay que admitir que no sabes, aceptar que lo que no sabes quizás es distinto a lo que pensabas. Doctor, no sé si usted quiere hablar algo sobre esto. Es que escuchándote se reafirma algo que hace un rato lo pensaba y lo mencionaba, ¿no? Que cada investigación es encontrarse a uno mismo. Ya lo que acabas de decir,
Más de todavía. verdad, chicos, o sea, investigar es encontrarse uno mismo. ¿Por qué sigo esa investigación? Porque hay algo en mí, subjetivo, como dice Emiliano, que me llega con ese tema. Y luego ya profundizo y esa satisfacción de haber concluido algo, y de decir, sí, estoy aportando al mundo, pero sobre todo, lo que decía, me estoy aportando a mí mismo. Me he encontrado un poco más. Esto, yo estoy seguro que pasa cuando uno investiga, uno tiene sueños, ¿no? Yo recuerdo que, perdón que lo cuento, algo pesado, como me daba tanta curiosidad de ciertos temas de los archivos vaticanos, desde que estaba en la universidad. Y decía, ¿y qué habrá ahí? Y archivo, ¿no? O sea, fuente primaria. Y tenía un amigo que iba a los archivos y que investigaba, pero claro, el periodo que yo quería revisar estaba cerrado. Y pasaron los años y cómo se abrieron las puertas y he podido ir 3 o 4 veces a estar ahí en el archivo antes secreto, ahora el Papa cambia de nombre, y en el archivo de Secretaría de Estado no está nada, no he podido publicar nada porque no tengo tiempo. Esa es una obra, está todo está aquí, ¿no? En Dropbox en 7 copias distintas para que no se Claro, que no se pierda, por supuesto. Pero qué satisfacción haberlo hecho. Y ya llegará la publicación. Quedará ir un poco al archivo de la Cancillería, historia de Cancillería, en fin. Pero siento que me encontré, que tenía unas hipótesis y que efectivamente no todo era como yo pensaba. Si te llevas tus decepciones, de cómo llamarlo, una vez es algo, el investigador puede dar como si tener algo ingenuo, luego te llevas tu decepción, pero has encontrado algo que buscabas y dices, haces como un clic existencial contigo mismo, con una investigación. Yo creo que por ahí, que de eso se trata la investigación. No, buenísimo. Sí, sí, me parece espectacular, me parece espectacular. Como que uno anda buscando algo sin saber qué es, ¿no? Sí, y es algo que está muy íncito. Tú estás buscando una explicación, que es lo que es la investigación. Buscar una explicación a un tema. Que sea subjetivo o objetivo, no hay nada objetivo en la vida. Nada es verdad. Solo hay dos verdades absolutas, que nacemos y morimos. Nada más. El resto está abierto a interpretación. Excelente. Contra más interpretaciones, mejor. Más vamos a aprender y más vamos a esclarecer la verdad entre comillas. Buenísimo. Sí, creo que más aún en la ciencia jurídica, ¿no? Porque se presta muy bien para eso. Sí, sí. Ya sabes lo que decían los virreyes aquí, ¿no? Ordénese pero no se cumpla. Lo mismo tenemos que hacer por la ley. Buenísimo. ¿Por qué? Porque son otras situaciones. La ley se da en un momento determinado. Ordénese para incumplir. Sí, y luego las necesidades son otras cuando se aplica la ley. Volvemos a Ortega y Gasset. Hay dos realidades, la realidad oficial y la realidad real. O sea, y son totalmente disociadas, pues van a diferentes movimientos, a diferentes momentos. Sí. Sí, además que el derecho tiene esa característica, ¿no? Sí. Legisla cuando ya pasó. Es decir, llega siempre tarde a la realidad. Es así. Muy bien. Me quería hacer una pregunta. ¿Tenías una más? ¿Se puede una más? Que estamos sobre la hora. ¿Una más? Tal vez la última y luego resúmenes finales ya. Exacto. Entonces vamos a una última pregunta rapidito y cerramos. Muy amable. Sí, muchísimas gracias. Justamente respecto a la cuestión de la subjetividad del sujeto respecto al objeto de estudio, venía a mi cabeza lo que Jordi Ferrer plantea en un libro respecto a los estándares de la prueba, y dice, al final esto de la sana crítica y también la investigación es una cuestión de que tenemos personas que tienen creencias, que creen en determinadas religiones unos de otros, y que en función de su formación también van a sacar conclusiones distintas los unos de los otros. Y pone como ejemplo, por ejemplo, las penas de muerte que se llevó en Estados Unidos, y que después, a través de un proceso de revisión, se determine la inocencia de las personas que les sometieron. Y dice, y tan alejada así tampoco no es la investigación. Y ahí él plantea una pregunta y dice, entonces, ¿será oportuno que veamos a las concepciones críticas de investigación del derecho, dejando a un lado ya las visiones positivistas, pospositivistas, pluralistas del derecho, como hasta qué punto, y viene la pregunta, son aceptables estas tesis que dicen que como hay una visión particular del autor, podríamos acoplar estas teorías como de una visión feminista del derecho, una visión del análisis económico del derecho,
y todas las visiones que en teoría son como críticas del derecho, porque nunca vamos a sacar algo que sea objetivo, sino que siempre viene la subjetividad. ¿Y qué opinan ustedes de tomar como estas corrientes para hacer una investigación? Justo que yo estoy en pregrado, para ver si es que me dejan tomar por ahí. Buena pregunta, por favor, doctores. Mira, yo te diría lo siguiente, yo empezaba esta ponencia explicándoles o contándoles, ¿no? esa frase de buscar al ser humano, ¿no? El ser experto de la humanidad, y tomo pie del título del grupo que ha realizado esto, ¿no? Viva de derecho. Me parece que una palabra sobre la que tenemos que trabajar mucho los juristas es la dignidad. Tú vas a la Constitución, preámbulo de la Constitución, dignidad. Vas a la Carta de los Derechos Humanos, dignidad. Es decir, para no caer, como dice Milano, ¿no? Siempre va a haber este grado de subjetividad y de la vida y de nuestro propio pasado, ¿no? Yo creo que el pasado nos pesa a la hora de ver las cosas. Y al mismo tiempo volver sobre la dignidad, es trabajar mucho ese concepto, ¿no? Y cuáles son los derechos, cuáles son las garantías que te protegen. Y eso te va a ayudar a afinar la vida, me parece a mí. Y hacer compatible esa búsqueda de vida con una visión crítica de las distintas corrientes que se van a presentar en cada momento de la historia. Para no caer en el fondo, ¿no? En lo que pudo haber pasado en la Revolución Nacional Socialista, ¿no? De normas jurídicas que atentaban directamente contra la dignidad, ¿no? Puede buscar históricamente normas promulgadas que atentaban, ¿no? Y sobre eso la dignidad. Que no te estoy dando tampoco una solución, es un tema muy amplio, ¿no es cierto? Pero creo que las personas que forman este foro intentan eso, ¿no? Volver sobre la dignidad humana. Ya, hablando de eso. Si te sirve esa palabra. No. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Sí, Suscribo lo que ha dicho. No, buena pregunta, muchas gracias. Yo te debo un consejo final de ese tema. Si vas a hacer una tesis desde los críticos, hazla porque tú crees en los críticos. No porque él dijo, oye, mira, los críticos te vendrían muy bien, porque eso es lo que él piensa, el doctor, el profesor. Que me imagino de tener de todo tipo en tu universidad, críticos, naturalistas, positivistas, digamos. Si tú todavía no estás seguro de cuál va a ser el enfoque teórico que vas a utilizar, yo lo que suelo recomendar es leer un poquito de cada uno. Incluso podrías plasmarlo en tu marco teórico y decir, bueno, sobre este problema los críticos han dicho esto, los naturalistas de esto y los positivistas de esto. Incluso puedes usar el mismo jurídico escandinavo, anglosajón, etc. Y al final, creo que el dato, o sea, la respuesta te va a venir por sí sola, porque el rato que tú encuentres estas fuentes vas a decir, yo me quedo con esta. Y ahí tienes dos opciones, o demuestras en tu marco que has leído todo eso, aunque algunos directores te dicen, yo qué culpa tengo de que hayas leído tanto, o demuestras justamente la riqueza de los conceptos teóricos que van a ser contradictorios para al final decir, a ciencia cierta cuál es el que te gusta a ti. Sino que en esta tesis nosotros nos quedamos con los críticos. Además hay muchos, y quizás te sirva uno o dos. No, a veces no debes ser feminista porque alguien dice, ¿entiendes? Incluso si quieres que no lo sea, pues, con más razón tienes que leerles para decir, no vamos a hablar de esto, no vamos a usar esta teoría, pero por esta razón y por aquella. ¿Sí? Y dentro de 10 años hablamos. Sí, tal vez. Tiene daños, Habrá cambiado todo. Habrá cambiado Y todo. lo que hoy está bien, mañana estará mal. Muy cierto. Por eso tienes que darte este. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Ahora sí vamos a pasar al cierre, que consiste básicamente en palabras de nuestros dos ponentes, reflexión final, y se va terminando. Así que vamos, Emiliano, comenzar contigo, por favor. Sí, muchas gracias por este conversatorio tan enriquecedor. Sí, yo recomiendo fundamentalmente que la libertad es la base de todo y que con la libertad podemos llegar a hacer una buena investigación, pero sobre todo lo que me llevo yo pensando últimamente es que el hecho de limitarme en mi libertad hace que mis conocimientos no vayan hacia el resto del público. Entonces, hay que difundir mediante una buena investigación razonada nuestros conocimientos, lo que vamos adquiriendo, porque hay una realidad que es también otra verdad absoluta.
Cuando muramos, nuestro conocimiento desaparece. Entonces, hay que difundirlo y seguir investigando. Muchísimas gracias, Emiliano. Ahora vamos con... Me estoy anotando. ¿Se está anotando? No, silencio, por favor. Si me limito a mi libertad, mis conocimientos no llegarán al resto. O sea, nos autolimitamos, nos autocriticamos y eso es un peligro muy grande. Quizás porque es mi carácter, ¿no? No me callo nada, ¿no? Así me va a vivir la vida. Sí. Genial. Buenísimo. Genial, bueno, yo iría a esta explicación tan bonita de la libertad. Piensen a fondo, no tengan miedo de pensar y dar vuelta a las cosas y volver. En una parte del libro voy a encontrar también después del libro tu trabajo, ¿no? El aspirar a una abstracción en la profundidad más alta, el comparar las visiones que se han dado en distintos momentos de la historia y lugares de la historia, ¿no? Como decía, yo por las artes marciales, el tema de Oriente me cautiva Oriente, ¿no? La visión oriental del mundo es maravillosa y aquí estoy aprendiendo mucho más. Entonces, pensar a fondo, no tener miedo a nuestra intelectualidad, a abstraer y a llegar a los temas también como más espirituales, ¿no? O sea, más del espíritu del ser humano, porque al final, yo les decía hoy en clase y lo decía conmovido, no estábamos hablando de migración, y haber mirado a los ojos a un sirio que ha huido de la guerra es algo que ya no te deja igual, o sea, no te deja indiferente. Y en el fondo, este pensar va a ser para servir mejor, uniendo a lo de Emiliano, ¿no? ¿Para qué pienso? ¿Para qué pienso libremente, con libertad, para llegar a más gente, ¿no? Y servir a estos seres humanos, a este sirio que tenía la guerra en la mirada y al que quiero ayudar de alguna manera, y al ecuatoriano que está en la calle, y a las experiencias sociales de nuestro país, y a que las oportunidades sean para todos y a que todos lleguen lejos, ¿no? Para eso nos va a servir pensar, investigar y crecer, para poder mejorar esta sociedad. Muchísimas gracias, Jimmy. Bueno, en nombre de los organizadores, les agradezco a todas las personas que nos ven y a los que han venido a acompañarnos del día de hoy. Muchas gracias, por supuesto, a Emiliano y a Jimmy por tan valioso conocimiento que han compartido con nosotros, y por supuesto a todas las personas que han venido. Disfruten la investigación que nos lleva a lugares maravillosos, en realidad, e inesperados. Muchas gracias y hasta una próxima. Un aplauso para nuestros ponentes, por favor.